Tres. Buenas noches o buenos días, dependiendo de a qué hora esté viendo este video. Este es un programa que estamos realizando con motivo del mes de la mujer y la niña en astronomía y en ciencia por la Unión Astronómica Internacional y también con la colaboración de la Universidad Galileo en Guatemala. Esta noche tenemos el gusto de entrevistar a Catherine Herrera, que es una científica connotada, es bioquímica, no me quiero equivocar aquí con el título, bioquímica y microbióloga, Correcto. guatemalteca que estudió, sacó su licenciatura en bioquímica y microbiología en la Universidad del Valle de Guatemala. Eh, Se ha destacado por ser presidenta de AGICE, de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales. También se interesó mucho en el espacio, se ha interesado mucho en el espacio, ha destacado en ese campo. La revista Forbes también la presentó como una de las mujeres más destacadas del año. Y bueno, mejor que ella nos cuente, ¿verdad? Mejor la vamos a empezar a platicar para que ella nos vaya contando poco a poco cómo ha sido. Realmente, en nuestra opinión, es una de las científicas más destacadas de Guatemala, actualmente en Canadá sacando pues otra carrera. Pero quiero empezar diciendo cómo empezó todo. ¿Cómo empezó? Buenas noches, Catherine, ¿cómo está? Buenas noches, Oscar. Bastante bien, gracias a Dios aquí, tranquilita en casa después de una semana loca de investigación en el instituto. ¿Qué está investigando? ¿Qué está investigando? Solo para saber, así que está haciendo ahorita. Actualmente estoy trabajando con células de leucemia amiloide aguda. Entonces, en mi laboratorio lo que principalmente hacemos es investigar nuevos antígenos que se puedan utilizar para realizar vacunas contra el cáncer. Y en mi caso específicamente yo estoy trabajando con leucemia mieloide aguda, perdón. Y lo que yo hago es tanto optimizar la metodología que utilizamos para el descubrimiento de estos nuevos antígenos que queremos utilizar para las vacunas, como investigar en tres diferentes líneas celulares que tenemos de diferentes tipos de leucemias mieloides agudas, cómo es que dos medicamentos distintos trabajan para cambiar la cantidad de expresión de complejo mayor de histocompatibilidad que hay en la superficie de las células que estamos estudiando. Sinceramente creo que es muy avanzado esto que está usted haciendo y es bastante técnico lo que habló. Es Es bastante técnico. para las personas especialistas, creo que estará muy claro. Para personas que no son especialistas, está investigando, si no estoy mal, sobre cáncer, ¿cierto? O leucemia, Sí. ¿verdad? Y, y bueno, como sus estudios son en microbiología y bioquímica, seguramente eso es un complemento de lo que, pues, de lo que usted, ¿no? ¿No es Actualmente así? estoy lo más alejada posible del sector espacial. Me gustaría más adelante poder implementar todo lo que tiene que ver con espacio en mi trabajo de investigación, porque hay varias cosas que me dan mucha curiosidad sobre el cáncer en astronautas, principalmente el hecho de que los astronautas se exponen muchísimo a cuestiones que pueden aumentar la probabilidad de que alguien desarrolle cáncer, y aún así la incidencia de cáncer en astronautas es relativamente baja. Entonces, hay diferentes hipótesis, desde que hay muy pocos astronautas que avisan que fueron diagnosticados con algún tipo de cáncer, hasta que hay algún tipo de metabolismo distinto o algún tipo de cambio en el desarrollo epigenético genético de los astronautas que está provocando que, a pesar de tener alto riesgo, no se desarrolle el cáncer de cualquier tipo. Entonces me da mucha curiosidad, pero actualmente el laboratorio en donde estoy no hace nada de investigación directamente relacionado con lo espacial. Pero hablando de la investigación espacial, yo el día que la conocí era porque estaba reciente el hecho de que usted había colocado un experimento de bacterias, me parece, bueno, yo les llamo así, pero no sé si eso será el nombre exacto, en la estación espacial, en la ISS.
¿Nos podría contar un poquito de eso? Sí, claro, ese fue parte, yo he sido parte de dos proyectos financiados por la NASA. No son proyectos de la NASA, importante ahí considerar porque hay veces que nos confundimos. No es un proyecto de la NASA, sí habían científicos de la NASA involucrados en el proyecto, pero se utilizaron fondos de la NASA para poder realizar esta investigación y la hice en conjunto con Bioserve Space Technologies, que es un centro de investigación que hay en Estados Unidos, en Colorado, Boulder, que hace investigaciones relacionadas con el espacio. Nosotros lanzamos este proyecto que se llama Space Biofilms, que lo que intentaba era entender de mejor manera cómo es que actúan las biopelículas o los biofilms cuando están en la Estación Espacial Internacional. Para los que no saben qué son los biofilms, sí saben, solo no saben que se llaman así. Los biofilms son estos moquitos o esta como cosa matriz rara cuando ustedes dan una piscina que no se ha lavado desde hace ratos o cuando ustedes dejan una Ah, cubeta afuera con agua por mucho tiempo y después la tocan y sienten este como como moquito, esto liga. viscoso. Ajá. Eso en realidad es una biopelícula, que quiere Mm. decir que las bacterias llegaron, se adhirieron a la superficie de, sea lo que sea una piscina, un guacal, una cubeta, lo que sea, se adhirieron a la superficie y empezaron a expresar una matriz. Esta matriz está hecha de ADN, proteínas, células muertas, de cualquier cantidad de cosas. Y lo que hace esta matriz, este moquito, es proteger a las bacterias que están adentro, que están vivas. Las bacterias normalmente son bacterias, las bacterias que forman estas biopelículas normalmente son bacterias que tienen una vida móvil, que, o sea, que tienen ya sean flagelos o cilios con los cuales van nadando en el líquido en donde están. Y cuando se adhieren a la superficie, pierden estos flagelos y estos cilios que los hacen moverse, pero a cambio de sacrificar esto y generar esta matriz los protege a ellos de, o a ellas, a estas bacterias, de antibióticos, químicos que puedan matarlas y quitar la biopelícula. Entonces, si ustedes quieren hacerse cargo de estas biopelículas, normalmente tienen que raspar, ¿verdad? Tienen que ustedes mecánicamente con sus manos hacer así o con algún instrumento de algún tipo, tienen que quitarlo ustedes porque esa matriz es bastante fuerte y está bastante adherida. En la Estación Espacial Internacional, estos moquitos también se forman y hay varias superficies en donde se pueden formar. Por si no lo sabían, los astronautas en el espacio reciclan todo. Cuando van al baño y hacen pipí, ese pipí pasa por un sistema de reciclaje, por un sistema de soporte de vida y eventualmente se puede generar agua potable o agua para uso de higiene u otras cosas. Entonces, en estos sistemas de reciclaje de agua, en los sistemas de soporte de vida, se generan estas biopelículas. Y eso es muy peligroso para los astronautas porque entonces los expone a bacterias que están en esta matriz. Y dentro de esta matriz, como les digo, las bacterias son más resistentes a antibióticos, no solamente por el hecho de que tienen la matriz que los protege, sino que ellas también genéticamente se vuelven más resistentes a antibióticos, empiezan a expresar también características físicas y morfológicas de estas resistencias, se vuelven más patogénicas, que quiere decir que si tocas esa bacteria es más probable que te enferme, se vuelven más virulentas, que quiere decir que es más fácil que, una es más fácil que te enferme a ti como persona y la otra es más fácil que te contagie, por así decirlo. O sea, no solamente te va, tú como persona te ves con más riesgo, sino la bacteria también aumenta el peligro que puede representar para ti. Y entonces nosotros lo que hicimos fue agarrar cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro de diferentes materiales que hay en la Estación Espacial Internacional y que estamos también proponiendo que se utilicen en la Estación Espacial Internacional, que fueron tres tipos de aceros inoxidables tratados de diferente manera. Uno era un acero inoxidable pasivado o passivated, no sé si es la forma correcta de hacer la traducción a español, pero quiere decir que se le quitaron todos los electrones libres a ese metal. Entonces, corroerlo es muy complicado, porque si no lo sabían, las bacterias lo que hacen y la razón por la cual se corroe el metal normalmente es porque hay muchos electrones libres que están ahí dispuestos a reaccionar con varias cosas. Lo primero con lo que reaccionan es con el oxígeno, entonces eso se oxida y genera el óxido de metal.
pero también las bacterias utilizan esos electrones libres para generar energía para ellas. Entonces ellas son las que corroen estos metales y esto pasa también en el espacio. Entonces, sí, Esa es la razón por la que es necesario probarlas en microgravedad o por alguna otra. principalmente porque nosotros en la Estación Espacial Internacional, nosotros, ¿verdad? Como que si yo fuera astronauta, en la Estación Espacial Internacional también se ve esto que se corroe. Entonces, probamos esta parte de pasivar o quitar todos esos electrones, porque si en el espacio, donde las bacterias son más resistentes, más virulentas, más patogénicas y están como en esteroides, o sea, esas bacterias son increíblemente eficientes para agarrar energía y para poder utilizar los sustratos, si ahí un metal pasivado funciona, eso quiere decir que en la Tierra va a funcionar, seguro, porque aquí en la Tierra las bacterias no están súper poderosas, ¿verdad? Entonces, lo probamos en el espacio primero porque es útil para cuando queremos mandar astronautas en misiones más largas y también para las siguientes estaciones espaciales que se van a subir luego de que la Estación Espacial Internacional baje. Pero también, si sí funciona ahí arriba, seguro va a funcionar aquí abajo. Catherine, también usted quisiera mencionar otra cosa importante. Desarrolló un emprendimiento en Guatemala para desarrollar una máquina espacial de microgravedad, un dispositivo que simula la microgravedad, si no entiendo. ¿Nos podría hablar también un poquito de eso? Yo ayer precisamente estaba contando eso en una entrevista que hicimos, en donde hice referencia a que habían emprendimientos espaciales, entre los cuales los primeros o el primero es el suyo. Así que nos gustaría escuchar eso, por favor. El primero. El primero, Hay muy varios, bien. pero sí, el mío fue el primero. Ujú. Cuando yo empecé a adentrarme en el mundo de la investigación espacial, me topé con, bueno, varias limitantes, ¿verdad? Pero la primera limitante fue que enviar cosas al espacio es muy caro. Entonces, hablando con el doctor Luisa, que fue el que fue mi mentor por muchos años y que también fue el que me enseñó cómo moverme en el sector espacial, me dijo, bueno, mira, no es necesario que envíes cosas al espacio si quieres hacer investigación espacial. También hay unas máquinas que se llaman simuladores de microgravedad que puedes utilizar para hacer estudios preliminares que igualmente son publicables y son importantes para la investigación espacial. Y empecé a ver cómo conseguir estas máquinas y me encontré con que son máquinas extremadamente caras. O sea, las más baratas que encontré en aquel entonces comercialmente costaban 23.500 euros y fue en el 2017. Entonces fue cuando el euro estaba casi a 10 quetzales. Entonces yo no tenía 23.000 quetzales de verdad de ahí guardaditos para poder gastar en una máquina. Y realmente empezó a ser una limitante bastante grande para que yo pudiera hacer el proyecto que quería hacer. Entonces hablé con uno de mis mejores amigos de la infancia que se llama Freddy España y le dije, mira, yo necesito una máquina que haga esto. ¿Tú crees, consideras que se puede hacer? Y él me dijo que sí. Luego lo hablé con el doctor Luisea y le pregunté si él creía que se podía hacer esa máquina en Guatemala y me dijo que sí, que no veía por qué no. Y entonces tuvimos reuniones con Freddy, con Luisea y empezamos a hacer el desarrollo de nuestro propio simulador de microgravedad. Vimos cuál era el principio físico que tenía que cumplir la máquina, cuáles eran los diferentes acercamientos que podíamos tomar para poder generar esta máquina. Y pasamos por tres diferentes prototipos. Desde el primero pude hacer una validación, que quiere decir que yo repliqué una investigación ya publicada con otro simulador de microgravedad para ver que yo tuviera los mismos resultados que esa publicación. Y si los tenía, entonces quiere decir que la máquina sí está funcionando para lo que se supone que tiene que funcionar. Y después de eso hicimos un segundo prototipo que se no funcionó. Lo intentamos cambiar tanto que dejó de funcionar. Y tuvimos la oportunidad en ese mismo rango de tiempo, tuvimos la oportunidad de ver uno de estos simuladores de 23.500 euros. Y entonces ya con Freddy comprendimos de mejor manera cómo era que funcionaban estas máquinas. Y ya hicimos un tercer prototipado que volvimos en un artículo científico que publicamos para una de las conferencias internacionales de astronáutica, que es una de las conferencias más grandes a nivel mundial. Y ahí nosotros publicamos el desarrollo de un simulador de microgravedad de bajo costo
en países en desarrollo como Guatemala y cómo se podía hacer por estudiantes. Cuando fui a dar esta presentación, porque no solamente era la publicación del paper, sino también dar una presentación en esta conferencia, cuando terminé la presentación, mucha gente se me acercó a preguntarme a cuánto vendía la máquina. Y yo estaba así como que les estoy dando los ingredientes, la receta secreta de cómo pueden tener ustedes su propio y cómo lo pueden hacer ustedes, por qué lo quieren comprar. Y entonces me decían, es que yo no tengo acceso a impresoras 3D, yo sinceramente no sé cómo trabajar con electrónicos. Hay muchas limitantes que tenemos los científicos, que en mi caso yo los veía muy lejanos porque afortunadamente a mí Freddy me enseñó de programación, me enseñó a soldar, me enseñó a hacer varios trabajos relacionados con electrónica. Entonces para mí esa barrera ya no era una barrera, pero no caía en cuenta de que hay muchos científicos que aún tienen esa barrera. Entonces dije, bueno, si la gente quiere comprarlo y hay gente que quiere entrar al sector espacial y están teniendo el mismo problema que tuve yo cuando quise comenzar, que es que hay máquinas demasiado caras y ellos no pueden accesar ahí, pues voy a comenzar mi propia empresa. Y así fue como Freddy y yo decidimos que íbamos a hacer Verne Technologies, que es el nombre de la empresa. El nombre está inspirado en Julio Verne, es un autor que tanto a Freddy y a mí nos gustaba bastante, entonces Sí. decidimos utilizar ese nombre. A mí me gusta mucho hablar de ese proyecto porque usted demostró que sí se puede. Usted demostró que un guatemalteco, una guatemalteca, sobre todo que estamos hablando ahora en el mes de la mujer, en la ciencia, una guatemalteca puede hacerlo, puede hacer un emprendimiento. No es algo que, porque algunas personas cuando les cuento esto suena como a ciencia ficción o como que sería algo imposible o algo muy difícil y sin embargo les digo ya existe, ya hay un emprendimiento que se realizó y fue hecho por una guatemalteca y empiezo a platicar de lo que usted ha hecho. Realmente eso es muy importante. Me imagino que la empresa todavía está vigente porque realmente es algo que y abrió los caminos de los guatemaltecos hacia la industria aeroespacial y demostró, no solo abrió, sino que lo demostró con su experiencia que si uno tiene suficiente pasión o dedicación, también conocimiento, contactos, pues se puede hacer. Y eso Y es algo, perdón, adelante. Y no solo, a mí lo que me encanta es que no solamente los guatemaltecos, yo he tenido estudiantes en Perú que me han mandado fotos de las réplicas que ellos han hecho del simulador de microgravedad que tiene mi empresa, que es open source, por este artículo científico que les comentaba. Me encantó, hay una estudiante, ella creo que está estudiando biología molecular en una universidad de Inglaterra y ella habló con un equipo de ingenieros para que la apoyaran también para poder replicar el simulador y me encantó porque estos ingenieros lo hicieron con un sistema de Legos. Entonces imagínense de una máquina de 25.000, 23.500 euros a una máquina que se Ojalá. con Legos. O sea, realmente para mí eso es increíble. Y me encanta porque realmente lo que nosotros queríamos, Freyo y el doctor Luisea también, como que la idea tanto de la empresa como del proyecto era que se democratizara este acceso a la ciencia espacial, ¿verdad? Que para muchos países como los nuestros es tan lejano y realmente no lo vemos como algo posible. Que se puede hacer con Legos, para mí es algo precioso y realmente es para lo que hicimos la máquina y para lo que se hizo el prototipo. Sí, cuando escucho eso, yo veo como que el espacio estuviera más cerca de lo que uno cree, porque muchas personas que nos escuchen, que le escuchen a usted hablando en este video, se pondrán a pensar, ¿será que yo lo puedo hacer? ¿Será que yo podría hacer o será que es muy difícil? O ella tal vez tuvo suerte o tuvo algún factor extraordinario, o tuvo mucha plata o no sé. ¿Cómo es de factible para una persona, digamos, promedio, desarrollarlo? ¿Sí es factible? Sí, les voy a decir que el primer simulador de microgravedad que Freddy y yo hicimos nos costó exactamente 205 quetzales. Esto fue lo que nos costó. No sé cuánto eso será en dólares estadounidenses. Me imagino que son como $25, $30 máximo. Eh, y lo que nosotros hicimos, y es la clave, porque
cuando queremos empezar este tipo de proyectos siempre nos imaginamos como que comprando los mejores componentes, comprando la mejor impresora 3D, o sea, siempre utilizando los mejores, el mejor todo, ¿verdad? Pero realmente lo que empezamos a hacer Fred y yo fue en la Universidad del Valle tienen un lugar, yo no sé si todavía lo tienen, cuando yo estaba de estudiante 2017, sí Ujú. lo tenían, que era un lugar de reciclaje de electrónicos. Entonces Fred y yo fuimos a ese lugar, agarramos electrónicos, los abrimos y empezamos a sacar componentes que nos iban a servir para el proyecto. De ahí encontramos un motor DC, el primer motor que utilizamos. De hecho, ni siquiera fue un DC, fue un stepper, que es mucho más barato y mucho más como básico. El DC gira constantemente, el stepper tú lo tienes que programar para que gire, entonces tú le tienes que decir tantos grados, tantos grados, tantos grados. Normalmente se utiliza un Arduino para eso, se pueden utilizar otro tipo de, de tecnologías PCBs para poder decirle eso, pero nosotros usamos un Arduino en aquel entonces. El Arduino fue reciclado. Cuando fuimos a cortar las piezas que fuimos a cortar, agarramos retazos de madera de otros estudiantes que ya no iban a utilizar y esos retazos nosotros cortamos y obtuvimos la carcasa de nuestro primer simulador de microgravedad. Y para hacer las impresiones, porque el primer simulador que hicimos fueron unos en un sistema de engranes bien loco, el primer simulador que hicimos, las primeras impresiones que hicimos fue de los reles o de los como cositos así que tienen todo el filamento para impresión 3D, de lo que quedaba. Literalmente todo lo que encontramos y como hicimos el primer prototipo fue de lo que encontramos tirado, de lo que podíamos sacar, porque Freddy estaba en su tercer año de universidad, estaba apenas casi que comenzando la universidad. Yo estaba en mi segundo año. Entonces, dinero era lo que menos teníamos, pero teníamos ingenio y de eso Claro. fuimos ahí escarbando todos los componentes. Entonces, si ustedes de verdad tienen las ganas y no tienen pena de andar quitando componentes de todos lados, yo de verdad los invito a estar reciclando sus electrónicas, sus electrónicos, más hoy en día que los electrónicos realmente los hacen casi que desechables, que se arruinen al año o a los 2 años. Por favor, quiten esos componentes electrónicos que sí sirven y definitivamente se puede hacer. No, no hay. Suena a mucha dedicación, a mucha inteligencia, a mucha astucia también en el sentido de reciclar cosas y aprovechar los productos reciclados, y tomar lo bueno de los que están ahí, etcétera, armarlos y tener fe y tener pasión de que eso sí se va a poder hacer. Em, También le quería platicar de otra cosa. Usted es cofundadora y presidenta, fue presidenta de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales. ¿Por qué dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo a crear una asociación? ¿Por qué? ¿Qué quería usted cuando está desarrollándose? Crea una asociación, se llena de personas. ¿Qué era la misión? ¿Cuál era su objetivo para esa asociación? La historia de Agise es preciosa, yo la amo porque cuando yo estaba en la universidad, cuando empecé a hacer toda esta investigación especial y demás, en el 2018 tuvimos la oportunidad de, gracias a la USAID, como que hacer un taller en donde estudiantes de colegio, profesores de universidad, estudiantes universitarios e investigadores de la UVG pudieran hacer un equipo de investigación y hacer un experimento en microgravedad simulada real. Entonces, el doctor Luisea vino desde Estados Unidos, trajo uno de estos simuladores, ahí fue donde tuvimos la experiencia con Freddy, de que pudimos ver un simulador de microgravedad real. Eh, y a partir de ese primer taller nos dimos cuenta de que habían muchos estudiantes de la UVG que estaban interesados en el sector espacial, pero como yo estaba haciendo mi proyecto por un lado, ellos estaban buscando cómo hacer proyectos por el otro lado. Entonces no habíamos coincidido, pero en este taller logramos coincidir. Entonces yo venía también de mi experiencia en el 2017 de haber comenzado el club de debate de la Universidad del Valle. Yo siempre habiendo clubes, de verdad, si no había algo que se podía hacer, yo lo quería hacer, entonces a mí me encanta debatir, yo quería tener un club. Empecé ese club y me di cuenta que no era difícil abrir clubes en las universidades, entonces dije, hagamos un club. Entonces empezamos con Isra, Miguel, María, Mariale, estoy segura que me faltan Ivana,
y yo, creo que éramos solo nosotros, comenzamos el Club de Exploración Espacial de la Universidad del Valle. Y después del primer año nos dimos cuenta que no éramos solo nosotros, sino que había muchísimos más estudiantes que también querían hacer investigación espacial. Entonces dijimos, bueno, un club va bastante bien. ¿Qué tal si hacemos mejor una asociación, algo que podamos sacar nosotros de la universidad y que a partir de esto podamos tener no solamente gente de la Universidad del Valle de Guatemala, sino a cualquier persona de Guatemala que quiera hacer investigación espacial? Entonces así lo hicimos y tuvimos también la fortuna de que pues nosotros queríamos dentro de los talleres y cursos que diéramos, pues invertir un poquito de dinero en generar material de estudio, en poder pagar a gente que nos fuera a dar estas charlas, como que hacerlo de buena calidad. Y nosotros todavía no teníamos los fondos para inscribir la sociedad como tal, ¿verdad? La asociación como tal. Entonces la Universidad del Valle nos apoyó un montón. Nos dijeron, miren, nosotros estamos bien si ustedes quieren seguir teniendo este club como club de la universidad, generar sus fondos a partir de este club y después utilizarlo ustedes para su asociación para poder hacer estos talleres, estos cursos y demás. Entonces tuvimos un montón de apoyo aparte de la universidad para poder hacer estos cursos. Y aquí se fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo hasta que se volvió en el monstruo que es hoy por hoy, que siento yo que Ajice es como la NASA, pero de Guatemala. Es como que el centro del aprendizaje del sector espacial y pues yo fui presidenta desde que lo comenzamos en el 2000, no me recuerdo si fue 2019 o 2020, porque el Club de Exploración Espacial sí comenzó en el 2019, pero no me recuerdo en qué momento fue que hicimos esa transición a asociación, pero yo fui presidenta durante 3 años, después cambiamos de presidencia y a partir de ahí pues la asociación ha ido Se ha creciendo ido. a pasos grandes. Qué bonito eso, haber creado una asociación que sigue. Ujú. Digamos, es porque la creó de tal manera que puede seguir, aunque usted esté en otro proyecto. Y ahí está la asociación. La creación suya ahí está viviendo. Entonces, eso es algo para sentirse orgulloso, realmente, y para que uno lo pueda dar a conocer. Yo Y me siento súper orgullosa de la asociación y más que de de la asociación, creo que me siento muy orgullosa de la gente que se unió, que estuvo ahí desde el principio y la gente que se ha ido quedando en la asociación, ¿verdad? Entonces me siento orgullosísima de María Alejandra Barrientos, de Miguel Ángel Vélez, de todas estas personas que comenzaron el club y la asociación conmigo. Y también me siento orgullosísima de Mario Galvez, que es el que está ahorita de presidente, de Rodrigo López, claro, que fue vicepresidente de la asociación. O le sea, todas estas mandamos. personas que han sido parte, porque no he sido yo sola, o sea, siempre, siempre, siempre he tenido el respaldo, siempre, siempre ha habido gente que me ha apoyado y siempre ha habido gente que ha tenido la misma iniciativa y las mismas ganas de ver a Guatemala crecer. Entonces, sí, me siento orgullosa de la asociación, pero me siento orgullosísima de la gente. Claro, porque a veces cuando uno quiere hacer las cosas solo no dura mucho, pero si uno invita a muchas personas a participar, eso es la clave para que esto dure y dure y dure durante muchos años y vaya Como dice, mejorando. como dice la frase, si uno corre solo, corre más rápido, pero si corre con gente, llega más lejos. No sé exactamente la frase, pero esa es la idea. La revista Forbes sacó un artículo sobre usted como una de las, dice, las mujeres más poderosas, las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica. ¿Cómo, cómo le pareció ese artículo? ¿Qué sintió cuando la pusieron ya entre las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica? Yo lloré de la emoción, sinceramente. Creo que de mis sueños toda la vida, yo realmente nunca he sido como que, mi sueño nunca fue ser emprendedora, pero ya una vez que empecé el mundo del emprendimiento, me di cuenta realmente del gran cambio que se puede hacer a partir del sector privado. Pero siempre quise ser parte de algún movimiento social, de algo que pudiera generar algún cambio de alguna forma. Entonces siempre fue mi sueño que algo tan grande como Forbes reconociera, o sea, siempre fue mi sueño yo poder hacer algo que fuera reconocido por una institución tan grande, ¿verdad? No por el reconocimiento,
sino porque en mi cabeza yo decía, el día que una institución así me reconozca, quiere decir que ya hice suficiente, que he dejado una marca que valga la pena. Entonces siempre fue mi sueño. Cuando me mencionaron como una de las 100 mujeres más poderosas, para mí fue increíble y me encantó que me mencionaron no solamente por mi trabajo como emprendedora, sino en mi trabajo en en la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales. Y también, porque yo sé que usted lo sabe, pero tal vez el resto de gente no, yo también trabajo con arañas de Guatemala Ah, y bueno, también cierto. reconocieron el trabajo de arañas de Guatemala. Entonces para mí fue así, qué bonito saber Sí. que, que ya hice bastante como para ser mencionada. Y aparte, después, no me recuerdo si fue un año después, porque no me recuerdo si ese reconocimiento fue 2024 o fue 2023, el de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica, pero el año pasado, 2025, me mencionaron como una de las Forbes 30 Under 30 de Centroamérica y de América Latina, y eso para mí fue la cúspide, porque para los que no saben, los 30 Under 30 es como la lista top en donde aparecen los emprendedores más gigantes. Normalmente ahí solo aparecen gente que ha tenido empresas unicornio, estas empresas que se vuelven multimillonarias en cuestiones de un año. Y el hecho de estar ahí mencionada, y no porque mi empresa sea gigante, sino también por el trabajo de la asociación, por el trabajo de mi empresa, por mi trabajo como científica, el hecho de que se reconozca una científica, porque me reconocieron como Como científica científica, en el Forbes 30 claro. Under 30, en una categoría que normalmente es de emprendedores que ganan millones, me reconocen a mí por ciencia. Para mí eso es tan importante, porque Ah, para sí. mí los científicos siempre han sido héroes. Yo mi sueño siempre fue ser científica y nunca se les dio ese reconocimiento de héroes o ese reconocimiento de wow, o sea, yo quiero ser científico y me da tanta esperanza el saber que cuando una niña esté creciendo pueda ver este listado y ver a una científica y decir, o sea que si yo soy científica puedo llegar a ser reconocida como Forbes 30 Under 30 y voy a empezar a hacer ciencia, no solamente es el ser empresario, ¿verdad? Entonces realmente es increíble, no, creo que no puedo explicar con palabras, Qué bonito. pero no es tanto por el reconocimiento como tal, sino como le digo, el ser reconocido ahí quiere decir que ya hice bastante, el saber Sí. que en una forma cuantificable decir, he tocado vidas, he llegado a lugares, he logrado cosas. Eso es lo bonito. No, y además también se habla de Guatemala, porque el hecho de que se hable de Guatemala, esa es una cosa que hasta dan ganas de llorar cuando uno oye en Guatemala, en algún lado, porque se oye, desafortunadamente, casi solo salen malas noticias hacia otros países, pero eh, hay gente que está cambiando eso, ¿verdad? Así como el ejemplo que está dando usted con esas publicaciones. Y cuéntenos otra cosa, porque usted tocó un tema interesantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué le gustan los arácnidos? ¿Cómo es eso? Cuéntenle a todos los que nos escuchan, ¿cómo es eso? Porque a uno le dan miedo las arañas cuando si le Ujú. van caminando o se las encuentra ahí y ya le da miedo, tal vez porque son tan diferentes de uno, no sé, pero Sí. ¿cómo es posible que le gusten tanto? El miedo a las arañas es un miedo aprendido. Hay diferentes teorías que dicen que uno nace con ese miedo, pero realmente el miedo a las arañas es un miedo aprendido. Es un miedo lógico porque tienen una forma rarísima. Los Sí. humanos tenemos que tenerle miedo a lo que no entendemos, ¿verdad? En mi caso, yo empecé también teniéndole entre miedo y respeto a las arañas, pero pues yo crecí, tuve la fortuna de tener dos papás muy presentes. A mi mamá y mi papá siempre estuvieron ahí conmigo y mi hermano también. Y con mi mamá, que ella es la parte científica, mi papá es la parte de emprendimiento, mi papá y mi hermano son la parte de emprendimiento, mi mamá es la parte científica. Mi mamá, ella trabajó mucho tiempo con serpientes, entonces cuando yo crecí, crecí sin miedo a las serpientes. Una vez estaba en un viaje de campo con unos amigos, vi una araña que me pareció preciosa y cuando me acerqué, la araña me levantó las patitas de enfrente, que normalmente es como avisando, te voy a morder, no te acerques más, te voy a morder. Wow. Y a mí me dio miedo. Y después seguimos caminando y encontramos una serpiente y agarré la serpiente sin miedo. Y entonces dije, ¿cómo no le voy a tener miedo a la serpiente, que es tan grande? Y si le voy a tener miedo a a la araña, que es una cosa chiquita.
Seguramente el miedo viene de la ignorancia, porque esa es la cosa con muchos insectos, con serpientes, con ranas, que nosotros el miedo y el odio que le tenemos a estos organismos es porque no los conocemos, no sabemos qué es lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Entonces, si hay una posibilidad, aunque sea mínima, de que me haga daño, la mayoría de gente pues va a matar a la araña o va a matar a la serpiente, cuando no debería de ser así. Entonces, ese día dije, oh, voy a empezar a aprender de las arañas para ver si realmente el miedo que les tengo es justificado o genuinamente es un miedo que viene de la ignorancia. Y me enamoré. O sea, las arañas son increíbles, no le puedo explicar, yo podría pasar días hablándole de lo increíbles que son las arañas, cumplen una función ecológica importantísima. Hay muchos antropólogos, hay muchas eh, antropólogos, no, antropólogos es de gente. Sí, Hay ar- muchos, los que estudian ah, los artrópodos, sí, ¿no? se me fue la palabra ahorita. Bueno, hay muchos especialistas en insectos y arácnidos que dicen que si las arañas Entomólogos. desaparecen, Ah, desaparecemos todos. Entonces, oh, realmente a mí se me hacen organismos increíbles y tienen datos curiosos preciosos. O sea, a mí me encanta siempre que aprendo un dato curioso nuevo de las arañas, siempre lo apunto. El último dato curioso que lo acabo de leer ahorita en mi cuadernito de libros curiosos es que se descubrió una especie de arañas, por ejemplo, que hace una clase de amamantamiento de sus crías, secreta un tipo de leche y las crías se acercan a beber de la leche de la mamá araña. Eso es una cosa preciosa porque nosotros creíamos que este tipo de comportamiento solo se daba en mamíferos, sí, pero ahora vemos que también en artrópodos se está dando. Me parece precioso. Hay unas arañas que, por ejemplo, pescan, entonces ellas ponen una red que va de un palito a otro palito y después ponen otras redes que van para abajo y tocan el agua, porque normalmente están arriba de los charcos. Y cuando pasa uno de estos insectitos que normalmente patinan así sobre el agua y se agarra sobre la tela, la araña se pone en en ese hilito y lo empieza a jalar así. Y ya cuando el bicho llega hasta la parte de arriba, lo envuelve, que tienen comportamientos qué increíbles maravilla. y cumplen funciones tan bonitas. Hay arañas que se comen lo que sea, cualquier tipo de cucaracha, eh, mariposa nocturna, cualquier tipo de plaga que ustedes puedan pensar que no les gusta tener en sus casas. Metan una araña, la araña se la va a comer. Y hay arañas tan específicas que se comen otras arañas. Hay Regresando un poquito a los años, cuando es la niña Catherine, cómo se va interesando la niña en su rumbo hacia la biología, microbiología, o sea, la ciencia en general. ¿Me puede hablar un poquito de eso, de esa edad? Eso es culpa de mi mamá. Mi mamá siempre, ella estudió química y farmacia y ella me acostumbró a ver documentales. Siempre que yo regresaba del colegio mirábamos primero caricaturas, mis caricaturas de la tarde, y después nos poníamos a ver documentales y programas de ciencia. Y mirábamos mucho, por ejemplo, peleas de robots, que era un programa donde estudiantes del MIT, Harvard, programaban sus robots de pelea y uno miraba cómo se peleaban entre ellos. También mirábamos estos cazadores de mitos y no sé si se recuerdan, pero en este programa ellos tenían un mito, hacían toda la parte de experimentación, pero también invitaban especialistas que se acercaban a explicar por qué funcionaba, por qué no funcionaba o qué era lo que tenían que probar. Y a mí lo que me llamaba la atención era que siempre que salía un especialista a hablar cosas muy interesantes, en la parte de abajo ponían solo científico. Antes ponían solo científico, ahora ponen físico, no sé qué, o cosas así más específicas, pero en aquel entonces solo ponían científico. Entonces me recuerdo que yo tenía como 6 años, la primera vez que le pregunté a mi mamá qué tenía que estudiar yo para ser científica, porque yo quería hablar cosas tan cool como las que estaban hablando esas personas en la tele, ¿verdad? Entonces mi mamá me dijo, mira, cualquier cosa que estudies media vez y apliques el método científico, te va a llevar a ser científica. Yo pensé que mi mamá me estaba diciendo mentiras, la verdad, porque según yo, así como estaba la profesión de policía o la profesión de médico, la profesión de enfermero, tenía que haber una profesión de científico. O sea, a mí no me cabía tenía 6 años, no me Sí. cabía en la cabeza que cualquier persona podía ser un científico media vez y utilizar el método científico.
Conforme fui creciendo, me di cuenta que mi mamá tenía razón, obviamente, y a mí me interesaba mucho la física en el colegio, pero siempre me dio mucho miedo las matemáticas. Entonces decidí no ser física pura, pero empecé a ver entonces qué podía estudiar, me gustaba la biología, me gustaba la química. Dije, bueno, algo que me pague bien, ¿verdad? Voy a, tal Ujú. vez estudio ingeniería química. Tuve la oportunidad de ir a ser la sombra de un ingeniero químico en la cervecería centroamericana y cuando vi de qué trabajaba un ingeniero químico no me gustó porque yo lo que quería era estar en un laboratorio todo el tiempo, ¿verdad? Yo soñaba con estar en un laboratorio y me di cuenta que un ingeniero químico ya graduado normalmente lo que hace es ver parámetros, supervisar que las cosas estén funcionando, puede hacer formulaciones de algún tipo, pero no es el que hace las formulaciones y ve si tienen el pH, si no tienen el pH. Entonces a mí no me gustó que yo no fuera a estar en el laboratorio si estudiaba ingeniería química. Pero esa misma vez que yo estuve en la visita en la cervecería, me llevaron a ver el área de control de calidad. Y en el área de control de calidad está también los microbiológicos. Ahí fue donde descubrí la microbiología y me enamoré. Ellos me contaron que ellos pasan todo el día en el laboratorio. Empecé a ver que también miraban mucho de las cosas que a mí me llamaban la atención. Eh, Regresando también un poquito, por ejemplo, cuando yo era chiquita, mi abuelita y mi abuelito me esperaban todos los viernes porque yo iba todos los viernes a su casa con la revista Selecciones y Selecciones al final tenía siempre un artículo científico en estilo comunicación científica, ¿verdad? No era el artículo científico de la revista del journal, sino ellos digerían la información y te dan una información más digerida. Todos los viernes mis abuelitos me esperaban con esta parte de selecciones. Entonces yo también ya había leído bastante de microbiología, de bacterias, de cómo nos enferman, por qué nos enferman, cuáles son las peligrosas. Entonces cuando yo vi a a estas personas que se están dedicando a la microbiología, yo quise, o sea, yo dije, qué increíble, o sea, esto es lo que yo leo con mis abuelitos todos los viernes, yo quiero hacer esto. Les pregunté qué era lo que ellos habían estudiado, ellos me dijeron que habían hecho un técnico en control de calidad, que a partir de ahí habían aprendido microbiología, y entonces yo empecé a buscar qué universidades ofrecían la carrera de microbiología en Guatemala, y me encontré con la UVG que ofrecían la carrera de bioquímica y microbiología. Entonces yo entré a la Universidad del Valle por esa palabrita de microbiología en el título que estudié. Ya estando adentro, como le digo, a mí me encantaba la física. Es mi clase favorita en mis primeros 2 años, que es cuando recibo uno de los cursos como que generales, era la física. Y yo también siempre he sido un poquito stalker, un poquito nerd. Entonces empezaba a leer como que trabajo de científicos de Guatemala y había leído un poquito sobre científicos físicos de Guatemala y había conocido el trabajo de Eduardo Rubio Herrera y vi que Eduardo iba a dar un curso de introducción a la astronomía y al mismo tiempo iba a ser mi profesor de física 2. Entonces dije yo, qué increíble que pueda llevar esta clase de física 2 con él, pero más me llamó la atención también poder llevar la clase de introducción a la astronomía, porque es un curso que normalmente llevan físicos puros, los que están estudiando la licenciatura en física, pero ese año lo iba a abrir para todo público. Entonces dije, yo creo que es la única vez que se ha hecho, no estoy segura, pero ese año lo iban a abrir para todo público. Y yo admiraba ya mucho el trabajo del doctor Eduardo. Entonces dije, me voy a meter al curso también. Y me encantó porque mientras yo recibía la clase de Física 2 ya estábamos en el curso de introducción a la astronomía. Entonces el doctor me decía, bueno, Catherine, estamos aprendiendo sobre astronomía, estamos aprendiendo sobre viajes espaciales. Con lo que usted sabe sobre conservación del momento, explíqueme cómo vuela un cohete. Y me pasaba el pizarrón, ¿verdad? A ver cómo podía explicar. Entonces no solamente aprendía de física, sino que también la aplicaba con cosas reales. Y lo que me encantó cuando empecé a aprender, empecé ya en el área del espacio, empecé a aprender de astronomía, fue aprender que la física, como la conocemos aquí en la Tierra, en condiciones astronómicas gigantes y a las velocidades que se trabajan allá afuera, no funciona igual. Y yo decía, cómo es eso de que las reglas aquí son diferentes a las reglas allá, ¿verdad? ¿Qué hay de diferente? Y me enamoré también de todo lo que tenía que ver con el espacio.
Y fue así como llegué al mundo de la ciencia. Luego, gracias al doctor Eduardo, fue que llegué al mundo de la astronomía. Y es culpa de él que yo me haya enamorado del sector espacial y haya comenzado a trabajar ahí. Y pues como les digo, con el doctor Luisea también la comunicación fue bastante chistosa, por así decirlo, porque en mi segundo año de universidad estaba llevando un curso que se llama Introducción a las técnicas de biología molecular. Y en este curso íbamos a aprender ciertas cosas de laboratorio y teníamos un proyecto final que teníamos que hacer y el profesor, José Miguel, excelente profe, nos dijo, hagan el proyecto de lo que quieran, solo miren las técnicas que van a aprender y apliquen esas técnicas para su proyecto final. Y yo dije, este es mi momento para aplicar lo que aprendí del sector espacial, ¿verdad? Tengo que ver cómo hacer algo relacionado al espacio. Yo no conocía la biología espacial en ese entonces, pero yo dije, biología, astronomía, tiene que haber algo que se llame astrobiología, ¿verdad? Entonces empecé a buscar cómo hacer astrobiología. Empecé a aprender un poquito, me di cuenta que iba a ser bastante complicado y entonces empecé a buscar especialistas. Si habían charlas, si habían conferencias, si había algo relacionado al espacio, yo iba a ver si al final de la charla podía hablar con el conferencista y tal vez ese conferencista me podía poner en contacto con alguien. Y en una de esas llegó Wendy Miranda, una ingeniera electrónica guatemalteca también, super pila, a dar una conferencia sobre su trabajo en el proyecto Spheres, que eran unos microsatélites que estaban adentro de la Estación Espacial Internacional, y cómo ella había trabajado en este proyecto. Entonces vi su presentación, Freddy otra vez me acompañó porque la presentación era para ingenieros mecatrónicos. Yo era la única que no era de ingeniería mecatrónica, entonces le dije a Freddy, mira, me da mucha pena ir y no conocer a nadie. Y él me dijo, no te preocupes, vamos juntos, fue conmigo. Vimos la presentación y al final él me acompañó a hablar también con Wendy y le dije a Wendy que si ella conocía o me podía poner en contacto con alguien. Primero me dio unos contactos con unos astronautas que nunca me contestaron y después me dijo, mira, yo no conozco más gente, pero tal vez lo mejor que puedo hacer es presentarte con el director de ingeniería mecánica, con el doctor Víctor Guayerdi, y tal vez él te puede poner un poquito más en línea o en contacto con alguien que sí sepa más, porque ellos están comenzando a trabajar con el Quetzal 1, entonces me dijo, estoy segura que si alguien sabe, tiene que ser él. Entonces me puso en contacto con Víctor Guayerdi. Ahora pues es el decano de la Facultad de Ingeniería, en aquel entonces era de Ingeniería Mecánica en la Universidad del Valle. Pero el ingeniero me dijo, mira, conozco a la persona perfecta y él fue el que me puso en contacto con el doctor Luisel. Entonces así fue como de pasito en pasito, gracias a mis Pero, abuelitos, a mis tías, a mis papás, mi hermano, llegué a la ciencia. Después, gracias al doctor Eduardo Rubio Herrera, llegué al espacio y a apasionarme con el espacio. Y después, gracias a José Miguel y a su curso y gracias al doctor Luisea, entré a la parte de biología espacial. y para ir ya ir cerrando, porque esta entrevista podríamos estar hablando de muchos temas, pero también nuestro tiempo y su tiempo es limitado. Entonces, un par de preguntas. Uno es, digamos, a nivel de visión, se habla de que un país debe invertir en ciencia. Podría platicar, usted que está en eso, usted que es científica, ¿por qué un país como Guatemala debería invertir más en ciencia? Todo lo que ustedes utilizan, ustedes y yo utilizamos en nuestro día a día, fue creado gracias a la ciencia. La electrónica, como la conocemos, se puede desarrollar como se ha desarrollado gracias a la ciencia que va detrás de entender cómo los electrones que van generando la corriente eléctrica se pueden utilizar de cierta manera para que podamos tener nuestros componentes electrónicos y energía y que esa energía se pueda guardar en una batería y entonces podemos tener celulares que podemos llevar de arriba para abajo. Todo eso se sabe gracias a la ciencia. De la ciencia pasa a la ingeniería y de la ingeniería a la industria y así es como nosotros tenemos contacto con toda esta ciencia y con todo esto que se va desarrollando para ser un país productivo, para ser un país con emprendimientos, para ser un país que desarrolle, produzca y exporte y un país rico, necesitamos ciencia, necesitamos gente que pueda utilizar esos, primero necesitamos gente que genere esos conocimientos y segundo necesitamos gente que sepa cómo agarrar esos conocimientos para generar un producto. Entonces, sí, pero si no invertimos en la base, que es la ciencia,
es muy difícil que lleguemos a ser un país productivo, más allá de de las cosas que producimos ya en Guatemala hoy por hoy, que es poder tener estos call centers, estos centros de servicio al cliente, todo esto, pero para poder nosotros realmente generar un producto que como país podamos exportar, tiene que ser a través de la ciencia, se tiene que comenzar a través de la ciencia, y no solamente para ser un país económicamente estable, sino también para ser un país saludable en todo sentido, para poder tener estabilidad ecológica, ¿verdad? Para poder saber cuánto de bosque se puede utilizar, cuánto de bosque se tiene que restaurar, cuántos animales tenemos que conservar. Para poder saber todo eso necesitamos ciencia para poder saber qué tipo de avances tecnológicos y médicos hay para poder tratar personas con enfermedades, ya sea de nacimiento o en general enfermedades adquiridas por el estilo de vida que tenemos nosotros como guatemaltecos y en general como seres humanos. Tenemos que tener científicos que conozcan el área biomédica, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros querramos producir, incluso para la agricultura, sino que si nos queremos ir a lo más básico de Guatemala, para la agricultura también se necesita ciencia. Hoy por hoy tenemos muchos problemas de que tenemos el cambio climático, entonces de un año para el otro tenemos la niña, tenemos el niño, se pierden los cultivos, se pierde la base de de la economía guatemalteca y perdemos todo lo que nos mantiene estables, ¿verdad? Y por eso después tenemos los huevos, que la canasta de huevos cuesta muchísimo dinero, los aguacates ya no se pueden comprar, la mano de limones que te cuesta 50 quetzales la mano, entonces realmente Sí. necesitamos ciencia para poder vivir como país y es por eso que es tan necesario que podamos invertir. Muy importante lo que ha dicho y muy realista. Sus palabras son muy, muy importantes, muy valiosas y qué bueno que estén quedando aquí en este récord. Le quiero contar que tengo dos alumnitas ahora, una de 14 años, otra de 12. Ellas quieren ser científicas. Así como ellas, yo me imagino que debe de haber cientos a nivel del país, de países de Latinoamérica. Y yo quisiera invitarla a que les traslade un mensaje, como parte final ya de nuestra entrevista, que traslade un mensaje a esas niñas de 12 14 que también tienen esa palabra ser científica. Y ese es el mensaje que quisiera pedir. Pues mire, yo creo que tengo muchos mensajes que me gustaría poderles dar a ellas. Principalmente me encantaría decirles que no están solas, que normalmente esta es una frase que utilizamos en contextos negativos, pero en esta ocasión la quiero utilizar para que ustedes sepan de que hay muchísimas mujeres en posiciones de liderazgo hoy por hoy en el mundo de la ciencia. Así que si ustedes tienen miedo de tener esa barrera de género cuando ustedes entren al campo profesional, ya no la hay. Afortunadamente, otras mujeres y otros hombres muchísimos años antes que de lo que es hoy por hoy, lucharon para que nosotras pudiéramos tener este lugar. Sigue habiendo un poquito de fricción, pero yo espero que ustedes cuando vayan creciendo encuentren cada vez menos, que fue también lo que encontré yo, la misma fricción que tuvo mi mamá cuando ella estuvo estudiando química farmacéutica no fue la que encontré yo. Para mí fue bastante más fácil entrar al mundo de la ciencia de lo que lo fue para ella. Y yo espero que ustedes la tengan muchísimo más fácil también. Entonces, que sepan que ustedes no están solas. Siempre va a haber alguien dispuesto a apoyarlas, sea hombre, sea mujer. En mi caso, yo tuve mujeres que fueron la base de por qué yo me interesé en la ciencia y por qué hoy por hoy estoy haciendo lo que hago, pero también hubieron hombres como el doctor Eduardo Ruiz Herrera, como el doctor Luis Sea, como el ingeniero Víctor Guayerri, incluso Edgar, que me ha dado tantos espacios para poder dar a conocer el mundo de la ciencia y que reconoce el trabajo de las mujeres en el desarrollo de las ciencias espaciales, que realmente nos abren las puertas, ¿verdad? Si no hubiera sido por algo tan sencillo como ponerme en contacto con alguien, si no hubiera sido por Wendy Miranda que me puso en contacto con el ingeniero Víctor Hugo, esa cosa tan pequeña realmente hizo un cambio grandísimo en mi vida. Entonces, nosotras hoy por hoy la tenemos tan fácil y tenemos que aprovechar que tenemos esta disponibilidad y que tenemos estas oportunidades. Sepan que no están solas, que van a encontrar apoyo siempre por parte de todos. La ciencia es un área preciosísima.
Y también una ventaja que tienen ustedes hoy por hoy es que si ustedes entran al mundo de la ciencia, no tienen que escoger entre academia e industria. Ustedes tienen la oportunidad de hacer tanto investigación en la academia y beneficiarse también del desarrollo de la transferencia tecnológica de lo que ustedes desarrollen para poder entrar a industria. Como decía Edgar, hoy por hoy tener emprendimientos en el área de la ciencia o en el área de la ingeniería ya no es algo que sea extraterrestre, algo que sea totalmente ajeno a nuestra realidad. Es algo relativamente fácil de hacer. Guatemala también tiene muchos recursos que ustedes pueden utilizar para poder cumplir sus sueños y no solamente quieren ser científicas, sino también quieren generar algo que la gente pueda utilizar, su propio producto, su propia empresa, se puede. Y no tengan miedo, siempre va a haber alguien que les diga, porque hay mucha mentalidad todavía de que ser científico es morirse de hambre o que ser científico es que no vas a lograr nada en tu vida. Ser científico te va a dar un Forbes 30 under 30, una de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica, te va a dar toda la felicidad del mundo. Yo les puedo decir que hoy por hoy yo soy una persona muy feliz, muy, no sé cómo decirlo en español, accomplished, muy, me siento muy, Logradora. ¿Qué han sí, logrado? me siento muy feliz con el estilo de vida que he tenido y el estilo de vida que he tenido es gracias a la ciencia. Me siento muy agradecida por la cantidad de gente que he visto crecer y que he visto que se desarrollen en este ámbito. Eh, Ver a tantas personas de la asociación crecer y desarrollarse, pasar de ser voluntarios a ser personas que son parte de la junta directiva, o sea, todo esto para mí es un sueño. Entonces, no sientan miedo, no están solas y siempre van a tener el apoyo. Y hoy por hoy, si ustedes tienen el sueño de ser científica, es algo posible en Guatemala y en el mundo. Muchas gracias, Catherine. Le agradecemos mucho esas palabras que están respaldadas por hechos. Están respaldadas por hechos, están respaldadas por logros, están respaldadas por reconocimiento internacional. Gracias por habernos hablado, gracias por su tiempo, felicitaciones por tanto logro, por esa carrera de oro que tiene, esos logros que ha hecho, esos hitos que ha abierto y deseamos que abra muchos más y que para beneficio suyo y de Guatemala. Le Gracias, deseamos muchos Edgar. éxitos. Gracias por el espacio y también gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver la entrevista y escuchar mis palabras. Espero que les sirva y que por lo menos les inspire o los entretenga. Y gracias a usted, se lo dije antes y se lo repito, el espacio que usted crea para nosotros, científicos y especialmente mujeres en el mundo de la ciencia es bastante importante. Personalmente estoy enormemente agradecida. No es la primera vez que usted me da un espacio para compartir un poquito de mi historia y de lo que me apasiona, entonces le agradezco que siempre usted mantiene esta apertura y estas ganas de dar a conocer la ciencia de Guatemala y lo que nosotras estamos haciendo. Se lo agradezco enormemente y también que esté trabajando en este material que le va a entregar a las siguientes y futuras generaciones que quieren ser parte del mundo de la ciencia. Entonces, gracias Edgar también por el espacio, la oportunidad y a los que nos estén escuchando por su tiempo y por escucharnos. Muchas gracias. Nos estamos en contacto.